noches. Soy Marisa Juárez, vicedecana del Colegio de Periodistas de Lima, y a nombre del Consejo Directivo que preside nuestro decano, Luis Tipacti, les damos la más cálida y cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema muy importante denominado el webinar de escritura no se improvisa, que está a cargo del licenciado y colega también Jesús Raimundo Taipe. Y hemos escogido precisamente este tema porque todos sabemos que los llamados tiempos históricos se inician en Occidente con la intención precisamente de la escritura. Y todas esas consecuencias han dado que a través de los siglos la escritura se convierta en un instrumento de la humanización del hombre. Y no por algo se dice que la escritura se ha convertido en una necesidad humana, individual y colectiva, y por ende, por su comunicación, por su socialización, esa importancia que tiene la escritura es necesaria para la vida, para la humanidad, porque sin la escritura sería inconcebible que sigamos nosotros en este mundo. Muy bien, damos la bienvenida entonces a nuestro colega, amigo también, y periodista Jesús Raimundo Taipe, y les voy a contar un poquito quién es nuestro colega. Jesús Raimundo Taipe es periodista, profesor universitario, editor, ha dedicado más de la mitad de su vida a escribir, corregir y editar con mucha pasión. Su técnica de enseñanza se basa en desaprender para aprender con naturalidad y sencillez. Jesús Raimundo es autor del libro precisamente La escritura no se improvisa, que es una guía valorada no solo en nuestro país, sino también en España y en muchos países. Así que Jesús Raimundo es conocido también Jesús como el Doctor Philip, sobre todo en la plataforma de Twitter, donde permanece vigilante para corregir o encontrar algunos escritos y él inmediatamente da sus versiones que son las más adecuadas y oportunas. Jesús Raimundo también resuelve pequeñas, medianas y grandes consultas que tienen los cibernautas. Actualmente Jesús Raimundo es director de contenidos de Artífice y Comunicaciones. Y lo dejo ahí porque si no nos quedaría un poco corta la noche para continuar con su gran y destacada trayectoria profesional. Jesús Raimundo, del Colegio de Periodistas de Lima, y todos nuestros seguidores, te damos la bienvenida. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Maritza. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos, colegas, quienes están conectando a través de las redes sociales. Gracias por esta oportunidad de poder compartir algunas pautas, algunas experiencias y de poder despejar también sus preguntas. Esta noche nos convoca el tema de la redacción, pero específicamente voy a hablar del tema de la ortografía y para eso voy a usar casos, como suelo realizar en las redes sociales, casos publicados, difundidos por los medios de comunicación. Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española, planteaba lo siguiente: los medios de comunicación, la prensa, los periodistas, influimos poderosamente en la forma de cómo se comunica en estos tiempos, sobre todo de manejo de redes sociales y de plataformas digitales. Señala además Darío Villanueva que hoy la RAE influye menos que antes y en realidad todo se está guiando, nos estamos guiando con la forma de cómo estamos escribiendo los periodistas. Por eso, para mí es muy importante tomar en cuenta de cómo estamos escribiendo los periodistas y les voy a compartir a continuación algunos casos que nos permitirán uniformizar la forma de cómo elaboramos, por ejemplo, nuestros titulares. Voy a trabajar básicamente con titulares. Y hablaré primero sobre el porcentaje y los decimales, ¿no? El porcentaje y los decimales. Aquí tengo un titular de RPP Noticias que señala: BCR, si el proyecto Quellaveco se paraliza, el crecimiento del PBI caería a 2.7%. Este es el titular. En el caso del uso del símbolo del porcentaje, tradicionalmente lo hemos usado sin un espacio, pero dos instituciones, dos organismos internacionales como la ISO y la Oficina Internacional de Unidades y Medidas han establecido las pautas para
usar correctamente los símbolos cuando acompañamos, por ejemplo, a las cifras, en este caso el 2.7. Usamos entonces este símbolo separado por un punto, por un espacio, mejor dicho, por un espacio fino. 2.7 espacio por ciento sería la forma adecuada de escribir esta proyección, ¿no? que se está presentando como un titular. Podemos usar el punto decimal para, digamos, diferenciar la unidad de los decimales. También es correcto usar la coma, como en este caso lo plantea el diario La República. PBI de agosto creció 1,68%, impulsado por la construcción, comercio y transporte, según el INEI. Ahí le faltaría el artículo, el INEI, ¿no? ¿Qué le falta aquí? Además, le falta ubicar el espacio 1,68%, espacio fino, y aparece el porcentaje. Bueno, hemos hablado de uno de los primeros casos que se han planteado como dudas y que la prensa no suele usarlo de manera adecuada. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros usamos el símbolo de la moneda, en este caso del sol? Debería, como ocurre en España, usarse este símbolo después de la cifra. Pero en América no nos guiamos de esa forma de escribir el símbolo monetario acompañado de la cifra. ¿Qué hemos hecho o cómo planteamos nosotros la escritura? Nos guiamos del estilo anglosajón. Primero el símbolo y luego la cifra. Gasolina de 90 desde 16.80 soles en los grifos de Lima, 2 puntos, ¿dónde encontrar los mejores precios? ¿Dónde encontrar los mejores precios? Se pregunta el diario Trome en su titular. Y nosotros solemos escribir con un espacio, ¿no? El símbolo de la moneda, espacio, y luego la cifra, la cantidad que plantea esa cifra. ¿Qué indica la norma o cómo debemos escribir? Es sin el espacio, este espacio fino que dejamos entre el símbolo de la moneda y la cifra que nosotros estamos informando, en este caso en un titular, sin espacio. Antes se usaba un punto, hoy no usamos el punto, ha cambiado la denominación de la moneda. Si vamos a escribir primero el símbolo y luego la cifra, lo escribiremos sin espacio, todo junto. Símbolo de la moneda. Ahora, este es un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención porque genera gran confusión, ¿no? El símbolo de la moneda, en este caso del dólar estadounidense o americano. Nosotros en la prensa, y esto se observa en muchos medios de comunicación, en este caso les estoy compartiendo un titular de CNN, de la CNN en español, utilizamos el símbolo de la moneda del dólar estadounidense, la letra O, la letra S y este símbolo convencional, ¿no? Una especie de S y una barra, una pleca. Esta combinación que nosotros realizamos para graficar o representar el símbolo de esta moneda no es correcta. El símbolo lo escribimos o bien con este signo convencional, que en este caso es una S, una especie de S y una pleca, o lo podemos escribir también utilizando el código ISO, que son 3 letras del alfabeto, en este caso es USD, ¿no? US, el nombre del país, y D, el nombre de la moneda. En el caso de la moneda, en nuestra moneda, el sol, es PEN, ¿no? P-E-N, PEN. Las 2 primeras letras designan el nombre del país y la tercera letra designa el nombre de la moneda. Bueno, antes se llamaba Nuevos Soles, como habíamos establecido hace un momento. Esta escritura, donde combinamos letras del alfabeto y signos no convencionales, en realidad es una mezcla, es una mistura que no tiene sentido porque o bien escribimos con el código ISO letras del alfabeto o bien escribimos con el signo convencional. ¿Ok? Y además tendríamos que unir, escribir sin espacio el símbolo de la
de la representación, en este caso 87.000, ¿no? Unos jeans Levi's del siglo XIX que fueron encontrados en el pozo de una mina se vendieron por más de $87.000 estadounidenses o americanos. Detalle 2, la palabra jeans es un anglicismo, es una palabra que no corresponde al español. Nosotros tenemos que escribir esta palabra con las letras cursiva, inclinada hacia la derecha en la parte superior, inclinado hacia la izquierda en la parte inferior, por tratarse de un anglicismo o extranjerismo. Observemos además de cómo se escribe el nombre, digamos, el nombre del siglo, en este caso el siglo XIX. El tamaño, la forma es de una mayúscula, pero el tamaño es de una minúscula. Este tipo de letras nosotros la llamamos, o lo llamamos versalita, ¿no? Siglo XIX se escribe con letra versalita, forma de mayúscula, tamaño de minúscula. Tenemos entonces aquí el símbolo de la moneda. Seguimos hablando de, digamos, de otras representaciones, en este caso de las cifras, en el caso de miles y de millones. Cuando los números tienen más de 4 dígitos, o cuando un número lo represento con una cifra y tiene más de 4 dígitos, lo que hago es agrupo de 3 en 3, de 3 en 3, ¿no es cierto? Lo agrupo o lo separo de 3 en 3, empezando desde la derecha. Si este número tiene 4 dígitos, es válido escribir sin espacio, digamos, no cometo ninguna falta, pero también si deseo puedo dejar un espacio fino. Se acostumbra más en el número de 4 dígitos a escribir todo sin espacio. ¿Por qué estamos marcando en más de 6.000 peruanos se suicidaron durante la última década con un punto? Porque este punto se usa, como lo hemos indicado al inicio, para los decimales. O bien usamos el punto o bien usamos la coma. Ambas formas son válidas. Nosotros optaremos por una de ellas. En este caso, la RAE recomienda, por ejemplo, el uso del punto, pero no censura el uso de la coma. Ambas formas son válidas. ¿Cómo debería titularse este número expresado en cifras? Simplemente sin espacio porque tiene 4 dígitos. Más de 6.000 peruanos se suicidaron durante la última década. La otra alternativa es, si no quiero usar las cifras, puedo escribir este número en letras, ¿no? Más de 6.000 en letras, S-E-I-S, 6, M-I-L, 1.000 peruanos se suicidaron durante la última década. También es válida esa opción. Sin embargo, en los titulares, nosotros, como sabemos, queremos ahorrar espacio y entonces preferimos el uso de las cifras para que todo calce dentro de este espacio reducido, donde nosotros anunciamos una novedad o una noticia. ¿Es válido entonces usar la coma para escribir 6.000? No. La coma la estamos usando en los decimales. Entonces tampoco es correcto escribir 6.000 con una coma como antes se solía escribir. Pasaporte electrónico, migraciones otorgará 6.000 citas adicionales semanales, titula la agencia de noticias andina. 6.000 sin esa coma, todo junto, los 4 dígitos, sería esta otra forma de escribir de manera correcta este número. Miles y millones. Bajo esta misma dinámica de miles y millones, nosotros, y este es otro tema que nos resistimos a uniformizar de acuerdo a la Real Academia Española en su publicación La ortografía de la lengua española, publicada, lanzada, editada en el año 2010, hace 12 años. Y ahí plantea esto, ¿no? Tacna, banda de pistoleros roba más de 100 lo han escrito con cifras, 1.000 lo han escrito con letras, ¿no? 100 cifras más letras o palabras, 100.000 soles a empresario en hospedaje. Esta forma de combinar cifras con letras, ¿es correcta esta forma? No es correcta. ¿Por qué? Los números los representamos con letras o, si queremos, si los números son muy grandes, por ejemplo, son muy complejos, los representamos con cifras, pero no es válido hacer estas combinaciones, sobre todo porque 1.000 en este caso no funciona como un sustantivo, sino más bien es un adjetivo numeral. En todo caso, el sustantivo sería millar, pero nosotros estamos enunciando
el número y no, digamos, estamos escribiendo con un sustantivo, sino con este adjetivo. 100 más la palabra 1000 no es válido. ¿Qué sería o cuál sería entonces la forma correcta de escribir? Simplemente lo escribimos con cifras, 100, como habíamos indicado, con espacio fino, y luego los 3 ceros que corresponde a 100.000 soles. 100.000 soles, ¿no? Titular de correo. 100.000 soles, y está muy bien que escriban 100.000 en cifras y luego la palabra soles. También sería válido, en este caso, escribir 100.000, primero el símbolo de la moneda y luego la cifra 100.000. En ese caso ya no escribimos la palabra soles, simplemente me quedo con el símbolo o la expresión en cifras de esta cantidad 100.000. Si no nos detenemos en esta escritura redonda, ¿no es cierto?, exacta, o redonda en todo caso de 100.000, también nos vamos y damos este otro paso, ¿no? Esto es del financiero. COVID-19 en México, el financiero de México, ¿no? Suman 6.471 nuevos contagios y 70 muertes en una semana. 6 en cifra, más la palabra 1.471 en cifras. Seguimos combinando cifras con letras cuando no corresponde. En este caso, porque se trata de una cifra grande, correspondería básicamente utilizar las cifras, ¿no? 6.471, sin espacio lo estoy planteando aquí, pero también alguien podría escribir con espacio. Nuevos, suman 6.471 nuevos contagios y 70 muertes en una semana. Titula el financiero. Miles y millones. Esto que les estoy comentando, algunos medios sí lo usan de manera correcta. En el caso de la Agencia Andina, en algunos titulares he visto y en otros no se uniformiza este criterio. SAMU recibe más de 72.000 llamadas falsas en lo que va del 2022. 72 espacio 000, ¿no es cierto? 72.000 en cifras, 72.000 llamadas falsas en lo que va del 2022. ¿Lo han planteado bien? Sí, ahí está. Y lo que siempre comento, ¿no? No ha habido ningún problema de escribir de manera correcta, probablemente es la tradición que está afectando en nuestra forma de escribir o los criterios que estamos tomando en cuenta los editores. ¿Y es posible escribir todo con letras? Sí, el titular de RPP Noticias lo plantea así. 10.000 motos para patrullar Lima implica 10.000 conductores y eso es inviable, afirma experto en seguridad ciudadana. 10.000 en letras, 10.000 motos, 10.000 conductores, 10.000 ambas, en ambos casos con letras. Con mayor razón, porque estoy empezando un titular con una cantidad y no es correcto empezar un titular con una cifra, sino con letras. En este caso se reemplaza 10.000 por letras. Entonces, este titular es una forma correcta. Sin embargo, cuando vemos este otro, donde mezclamos millones, donde sí es posible escribir millones con letras, pero además escribimos 1.000, aquí sí ya entramos en un caos, ¿no? COVID-19, titular del comercio, más de 26.822.000 peruanos ya recibieron la vacuna contra el coronavirus. Y han mezclado 26 en cifras, más la palabra millones, que es una palabra base, 822 en cifras, más la palabra 1.000, que es un adjetivo numeral, en este caso, correspondería a escribir con espacios finos, 26 espacio, 822 espacio y los 3 ceros que corresponden a los miles, ¿no? 26.822.000 peruanos, esta sería la forma adecuada de escribir esta cifra. Incluso observamos que ahorramos espacio, economizamos espacio. La pregunta es ¿por qué estamos escribiendo de esta manera? Cada uno tiene una respuesta desde su experiencia. Y observen además que luego de los 2 puntos estoy escribiendo con mayúscula inicial. Esto lo voy a explicar más adelante. Espero que el tiempo me permita. Y ahora vamos a hablar, dejamos las cifras, dejamos los símbolos, dejamos las expresiones numéricas y vamos a hablar de otra de las grandes dudas que tenemos cuando escribimos, por ejemplo, los nombres de los cargos o los nombres de los tratamientos. Mujer, cuñados, sobrinos, la familia corrupta del presidente de Perú, titula El Mundo de España. Presidente con minúscula,
de Perú, Perú con mayúscula por tratarse de un nombre propio. Todos los cargos, como presidente y ministro, se escriben con minúscula inicial porque se tratan de sustantivos comunes. Entonces, esta es la forma correcta, adecuada de escribir los cargos. ¿Y por qué terminamos escribiendo, como este titular de correo, gobernador electo de Tumbes se reunió con el presidente de la República, R de República con mayúscula, cuando el cargo es presidente de la República? Es que entramos en una confusión. Pensamos que nos estamos refiriendo con la palabra república a la forma abreviada de República del Perú o de Perú, que también es el nombre de nuestro país. Y entonces pensamos que solo el cargo es presidente y nos estamos refiriendo a la República de Perú o a la República del Perú. Y esto ha generado también un debate, ¿no? El sustantivo república, en este caso, tiene un tratamiento similar como a nación o como país. La palabra república no es en sí la mención o la forma abreviada del nombre de República del Perú, por una sencilla razón. Nosotros no decimos república, sino decimos Perú. Es decir, la segunda palabra es la palabra, digamos, que grafica, o la palabra más importante, o la base que grafica el nombre de un país y no república. En todo caso, tendríamos que escribir como lo ha planteado el mundo, ¿no? Presidente de Perú o presidente del Perú, no presidente de la República. Y si quiero escribir todo completo, también es válido, ¿no? Presidente con minúscula de la República de Perú o de la República del Perú. En ese caso sí correspondería escribir todo con mayúscula. Entonces, presidente de la República escribimos con minúscula. Pero hay otros medios, en este caso recojo un titular del Diario Oficial El Peruano, donde además de república, la palabra república, escribimos la palabra presidente con mayúscula, y entonces entramos en otra confusión con el caso de otro de los cargos que hoy es popular en la prensa, es fiscal de la nación, y escribimos la palabra nación del cargo fiscal de la nación, porque pensamos que en este caso nación se refiere a la Fiscalía de la Nación, y no es así, ¿no es cierto? El cargo simplemente es presidente de la República. Aquí fiscal de la Nación no lo he marcado porque lo voy a explicar en la siguiente lámina. Y aquí vamos a hablar de fiscal de la Nación. Expreso titula: Betsy Chávez presenta otra denuncia contra la fiscal de la Nación, y coloca fiscal con mayúscula y coloca o escribe nación con mayúscula. Fiscal de la Nación, ambas palabras, o en todo caso estas palabras más la preposición y el artículo, todo con minúscula porque todas grafican o representan el cargo. En este caso la palabra nación no es la forma abreviada, como había indicado, de Fiscalía de la Nación. Entonces simplemente es fiscal con minúscula y nación con minúscula. Esta sería la forma correcta de escribir el cargo de la fiscal de la Nación. Lo mismo ocurre con el defensor del pueblo. Congreso no llegó a consenso para nombrar al nuevo defensor del pueblo, y pensamos que pueblo debe escribirse con mayúscula, probablemente porque concluimos que pueblo se refiere a la defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo no es representado por la palabra pueblo, por el sustantivo pueblo, porque esta, digamos, no es la forma abreviada de la defensoría del pueblo. En todo caso, defensoría debería ser la forma abreviada. Defensor con minúscula, pueblo con minúscula, es el cargo del, digamos, del que estamos informando en este nuevo contexto, ¿no?, de elecciones. En España, sí, defensor del pueblo es el nombre de la institución, como lo plantea El Mundo, defensor del pueblo. Defensor del pueblo, entonces, es en España el nombre de la institución, y al mismo tiempo es el nombre de la persona que ocupa este cargo. Si yo me refiero al nombre de la institución, con mayúscula inicial, y si yo me estoy refiriendo al nombre de la persona que ocupa este cargo, sería con minúscula inicial, las palabras significativas. Y si nosotros queremos abreviar, ¿no?, queremos referirnos a una institución de manera concreta, podemos usar solo la primera palabra, pero es importante que se consigne el artículo, la Fiscalía. Pedro Castillo y sus aliados redoblan ofensiva legal contra el Congreso y la Fiscalía. En este caso, Fiscalía es la forma abreviada de una entidad concreta, ¿no?
Debe entonces escribirse Fiscalía con F mayúscula, titular del diario El Comercio. Y hablaremos de los espacios urbanos que hoy también forman parte de las noticias que nosotros compartimos a través de los medios, espacios urbanos. Trome titula de esta manera, ¿no? Manifestantes a favor y en contra de Pedro Castillo se enfrentaron en la Plaza San Martín y escribimos la palabra plaza con mayúscula inicial y las palabras San Martín con mayúscula inicial. Los espacios urbanos como plaza, plazuela, parque, bulevar, se escriben con minúscula porque son denominaciones comunes, no es el nombre propio, el nombre o los nombres que precisan o especifican, ¿no?, las denominaciones de estos espacios urbanos, eso sí se escriben con mayúscula. El mismo criterio vamos a aplicar también para las vías de comunicación, para las calles, avenida, jirón, prolongación, carretera, vía, etcétera, se deben escribir con minúscula y solo las palabras o las palabras que precisan o complementan, que aclaran, que especifican, esas deben escribirse con mayúscula inicial. Plaza entonces con minúscula y San Martín con mayúscula inicial es como debemos tratar este espacio urbano. ¿Y qué pasa con nuestra plaza de armas? También debería escribirse plaza con minúscula y solo armas con mayúscula. Municipalidad de Lima presenta recurso contra el Poder Ejecutivo por cierre de accesos a la plaza de armas, titula RPP Noticias. Plaza entonces debería escribirse con minúscula. Bueno, no tenemos plaza de armas, sino plaza mayor, y ahí hay también otro debate, otras dudas que generamos, y Canal N prefiere usar Plaza Mayor de Lima y no Plaza de Armas. Ciudadanos disfrutan de la Plaza Mayor de Lima tras el retiro de rejas. Plaza con mayúscula y mayor con mayúscula. Plaza debería escribirse con minúscula y solo la palabra mayor con mayúscula y obviamente Lima por tratarse de un topónimo, ¿no?, el nombre de una ciudad. Espacios urbanos. Y ahora me voy a referir a una duda frecuente. Siempre me preguntan sobre los dos puntos, si después de los dos puntos va con mayúscula o con minúscula, sobre todo en titulares. Y en los medios observo que ambas formas se usan de manera indistinta y entonces en este webinar o webinario vamos a aclarar cómo es que debe escribirse después de los dos puntos. Y voy a compartir en primer lugar un titular de la BBC News Mundo. Pedro Castillo, ¿de qué acusa exactamente la Fiscalía? Y aquí se escribe en Fiscalía con mayúscula, miren, al presidente de Perú. ¿Y qué pasa ahora? ¿De qué acusa? Después de Castillo, después de los dos puntos, ¿debo escribir con mayúscula inicial o con minúscula? Corresponde escribir con mayúscula. ¿Por qué? Porque lo que viene después de los dos puntos, lo que está anunciando estos dos puntos o lo que viene después es una unidad con independencia de sentido. No es la continuación de lo que está antes de los dos puntos, como sí podría ocurrir, por ejemplo, en una oración, donde yo coloco dos puntos y lo que viene después de los dos puntos puede ser la conclusión, puede ser una información que complementa, etc. Pero Pedro Castillo lo estamos usando en los titulares básicamente como lo que tradicionalmente usábamos en la volada o el antetítulo, ¿no?, para ubicar el tema. En el periodismo digital o en los medios digitales, nosotros usamos primero las palabras clave para poder ubicar la noticia. En este caso estamos respondiendo al quién. Por lo tanto, de debería escribirse con mayúscula, ¿no? ¿De qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora? Sería la forma correcta. Vamos a revisar otros titulares como La República. Pedro Castillo, dos puntos, lanzan bombas lacrimógenas durante protesta contra el presidente. Lanzan L mayúscula. Lanzan bombas lacrimógenas durante protesta contra el presidente. Si tú lees a partir del verbo, te olvidas de Pedro Castillo, le daremos el sentido a lo que estamos planteando. Es una unidad con independencia de sentido. Otro titular, en este caso Andina, Apurímac. Apurímac simplemente responde al dónde, ¿no? ¿Dónde ocurre el hecho? En Apurímac. Un muerto deja incendio forestal que se registra en la provincia de Cotabambas. Entonces, con la letra U, con mayúscula, y todo lo demás vendría a escribirse con minúscula. Voy a cerrar esta presentación. Entiendo que luego tendremos preguntas con uno de los casos que generan
cuando en realidad no debería generar, pero generan dudas como el uso de las comillas dobles. Nosotros, en los últimos años, el periodismo se ha ido a la otra orilla y adolece de lo que Miguel Ángel Bastenier, periodista español, planteaba o sostenía en su libro El Blanco Móvil, ¿no? La declaracionitis. Los periodistas hemos terminado idolatrando la declaracionitis, o en todo caso sufrimos de declaracionitis. Para nosotros una declaración se convierte en una noticia, así sea una mentira. Y ahí quizás ya podríamos entrar a otro terreno que es qué es noticia y cómo escribimos. Bueno, pues, y si vamos a escribir una declaración, esta declaración tiene que ser lo más fiel posible a la forma de cómo la persona ha declarado o que ha registrado textualmente esta expresión. Para señalar eso, yo uso las comillas dobles. Benji Espinosa, abro comillas, ¿no? Hice saber mi molestia al presidente por esa demanda de amparo inconsistente debería abrir y cerrarse con comillas dobles. El uso de esas comillas dobles indican que toda esa construcción es una cita que no me pertenece, sino lo estoy recogiendo de una declaración que he realizado a mi fuente, en este caso Benji Espinosa. Y también con el tema de los 2 puntos, nosotros ingresamos en una gran confusión cuando pensamos que los nombres de las bandas, los nombres de los casos, los nombres de los, digamos, o los apodos, o los sobrenombres, o los alias, deben escribirse entre comillas, además de escribirse con mayúscula inicial. Todos los casos que les he compartido en realidad son nombres propios, y los nombres propios no necesitan marcarse adicionalmente con comillas, ni dobles ni simples. Simplemente lo marco con la mayúscula inicial. Los niños, entonces, no son cualquier niños, ¿no? O sea, no estoy refiriendo a, estoy aludiendo a un grupo de congresistas bautizados, llamados como los niños. Al escribir esta denominación, uso simplemente las letras mayúsculas. Los niños, 2 puntos, Acción Popular verá este martes 18 reestructuración de sus miembros en subcomisión de acusaciones constitucionales. Retiro las comillas dobles y escribo simplemente los niños como corresponde. Además, aquí hay otro tema que es importante, sobre el que es importante reflexionar, que es el uso de los artículos o las preposiciones. En mi época, cuando escribíamos con máquina de escribir o cuando titulábamos de manera manual, hoy ya tenemos la tecnología a nuestra disposición, veíamos la posibilidad de eliminar artículos o preposiciones, incluso preposiciones, para que el titular calce. Esa mala, o en todo caso, esa práctica que era un salvavidas en esa época, hoy existe aún y no debería ser así en la redacción periodística del siglo XXI. Y entonces titulamos como lo que se está planteando aquí, ¿no? Decimos, este martes, Acción Popular verá este martes 18 reestructuración de sus miembros. ¿Por qué no agregarle la reestructuración de sus miembros para que se entienda de una manera natural, ¿no? Los determinantes, los artículos, por ejemplo, cumplen esa función, nos ayudan a precisar los sustantivos que nosotros usamos dentro de un titular. Ha sido un recorrido rápido de algunos casos que he observado en la prensa en estos últimos días y que me permito compartir en este webinar, en estos minutos que tengo la posibilidad de compartir estos casos con ustedes, sobre todo por esta necesidad que les he planteado al inicio. La forma de cómo nosotros escribimos es muy importante porque muchas personas se guían de los textos periodísticos y respaldan, ¿no es cierto?, sus escrituras con la forma de cómo escribimos. En el fondo, nosotros los periodistas también nos hemos convertido en profesores, en guías, en maestros, y creo que eso es muy importante tomar en cuenta. Nos guste o no, lo aceptemos o no, somos modelos de escritura. Y yo siempre repito esto, los periodistas, los redactores, somos escritores, y nuestra materia prima es la palabra. Y la palabra escrita es nuestra razón de ser, y si todos los días escribimos, es de mucha importancia, es muy valioso, es trascendental,
que apostemos por la escritura. Por eso mi libro se titula La redacción, entre paréntesis, en este caso periodística, no se improvisa. Muchísimas gracias. Gracias, Maritza. Gracias, Jesús Raimundo, pero por favor todavía continuamos contigo porque acá en nuestras redes están muchísimas preguntas que son breves y te las voy a hacer, por favor. Pregunta, ¿presidente, se escribe presidente de Perú o presidente del Perú? Ambas formas son válidas, presidente de Perú o presidente del Perú. El Perú o Perú, ambas formas, según esta lista de los topónimos, son ambas formas son válidas. Tú puedes decir Perú o puedes decir el Perú. ¿Es correcto decir nuestro director o simplemente el director? Creo que es la segunda. En realidad depende, ¿no? Depende mucho de ambas formas son válidas, gramaticalmente hablando, y la relación que planteamos. Nosotros los periodistas solemos escribir en tercera persona. Entonces, si se trata de una nota informativa, por ejemplo, yo tendría que escribir el director. Pero si yo voy a escribir otro tipo de texto, tal vez de un tono más persuasivo, como en las redes sociales, donde yo puedo fácilmente combinar la primera, la segunda o la tercera persona, ahí por un tema de acercamiento, por un tema de integración, correspondería y no sería incorrecto escribir y decir nuestro director. Claro, va a depender también del momento y de los tiempos en que estamos escribiendo, ¿verdad? Así Otra es. pregunta. Algunos dicen que resulta difícil leer cuando se trata de millones. Tú has hablado de los espacios ahí. Es la tradición, en realidad. El tema de la escritura, y esto no es una teoría mía, se ha planteado de la siguiente. Es cierto, la RAE ha establecido dos líneas. Uno, escribes con cifras aquellas cantidades que son grandes, ¿no? Que con palabras significarían varias palabras o incluso varias líneas. Entonces utilizamos para las grandes cantidades las cifras. Para las palabras pequeñas podemos utilizar básicamente las letras. También para las palabras que se escriben con una sola palabra podríamos usar también las letras. Pero además, esto es, digamos, de una manera general, ¿no? En la ortografía de la lengua española. Los medios de comunicación, cada uno han resuelto también estos temas de acuerdo a su necesidad, y esto se ha plasmado en los manuales de redacción periodística o los manuales de estilo de los medios de comunicación o los libros de estilo también. Lastimosamente, en nuestro país carecemos de manuales o de libros de estilo. Los medios de comunicación no están invirtiendo en estos manuales que ayudaría muchísimo a uniformizar los criterios que nosotros usamos en la redacción. Claro, y justamente acá un colega me escribe, ¿no? Que los libros de estilo de varios medios de comunicación, de varios medios recomiendan combinar la escritura de miles y millones para facilitar la lectura y en algunos casos para no ocupar mucho espacio. Pero discúlpame que haga ese alcance, pero si nosotros en los titulares vemos la escritura está mal y lo que es el periodismo es que tiene que también enseñar, ¿no? Estamos enseñando mal, definitivamente, porque no está correctamente escrita la palabra o como se debería escribir. Sin embargo, como tú bien has dicho, hay manuales y manuales, ¿no? Se debería uniformizar y quizás pueda ser una tarea definitivamente del colegio, hablar con los medios para ver una forma de poder de alguna manera uniformizar, por lo menos en lo que es gramaticalmente, para que las personas no solamente entiendan, sino para también educar, porque esa es también una labor del periodismo de las comunicaciones. Además de eso, hay otro detalle que aquí no lo he explicado. Cuando nosotros usamos las cifras y utilizamos los símbolos, como en el caso titular de Trome, símbolo más cifras, ok, ahí funciona. La otra forma de usar en las cantidades de millones, por ejemplo, es utilizo una cifra más la palabra, en este caso un sustantivo millones, porque millones es la palabra base, pero no es correcto dentro de la ortografía de nuestra lengua escribir un símbolo, escribir una cifra y además escribir la palabra millones, como suele aparecer en los titulares por las grandes cantidades. Ok, podemos tomar una decisión, podemos debatir frente a esta situación, podemos discutir, pero tenemos que saber por qué lo estamos escribiendo. Otro de los aspectos, por ejemplo, que ocurría hace algunos años es la abreviatura de millones. Según la lista de abreviaturas de la RAE, no existe una abreviatura de la palabra millón ni millones. Sin embargo, la prensa ha ido usando, y cada vez lo usa más,
y usa abreviaturas en los titulares cuando no correspondería, pero la justificación será es que no alcanza la palabra millones, pero también es la avalancha de noticias relacionadas con los millones, por los actos de corrupción, no solamente por los temas de comercio internacional. Entonces, por una necesidad se ha ido usando la abreviatura de millones o millón, y hoy esa abreviatura ya existe, tal como lo ha planteado la prensa, y hay incluso dos formas válidas de escribir. Así es que yo creo que son aspectos también que podría dar para un evento, ¿no? Para un espacio de discusión entre los usuarios, que también somos los periodistas. Estamos recurriendo entonces a usos y costumbres que luego se formalizan, ¿no? O sea, podría ser eso también. Otra pregunta me dicen, ¿qué diferencia hay entre la redacción tradicional y esta nueva redacción virtual en los medios impresos? La redacción tradicional y, perdón. Y la nueva redacción virtual. Ah, ok, lo digital. En realidad seguimos usando la misma escritura, seguimos usando la ortografía, es la misma, la que se aplica en los medios impresos, en los medios digitales y en las redes sociales. La ortografía nos ayuda a nosotros, y solo he hablado de ortografía, porque la ortografía nos asegura a nosotros unidad. ¿Se imaginan si leemos en papel una forma distinta que en pantalla, y a su vez en pantalla, pero en las redes sociales? ¿Cómo uniformizamos las noticias, el criterio, el uso? Es una sola propuesta para todas estas diversas escrituras. La única diferencia que hay con las redes sociales, por ejemplo, es que la escritura digital obliga, o en todo caso nos pone el reto de ser mucho más concisos por el dispositivo móvil que nosotros leemos, que ocupa poco espacio, pocos caracteres. Pero también hay un recurso adicional que ya lo hemos usado en el diseño, ¿no es cierto? El uso de los emojis, el uso de los hashtags, que son recursos, no son nuevos. Siempre hemos escrito con emojis, el emoji más antiguo tiene 4 siglos, el de la carita feliz, ¿no? La carita sonriente. Los hashtags lo hemos usado siempre como palabras, digamos, que ayudan a ubicar tópicos o temas. En los libros tradicionales hemos usado los pie de páginas, ¿no es cierto? Al pie aparecían los números y las señales. Más o menos esa es la característica. Lo único que está variando es cómo presentamos hoy o qué facilidad tenemos. El mismo diccionario, si antes teníamos el diccionario con varios tomos, el próximo diccionario, que es la 24ª edición, será digital, 100% digital. Y entonces nosotros ahí descubriremos incluso el origen de la palabra, ejemplos de esa palabra, casos como se usan. Todo va hacia lo virtual, a lo digital. En ese sentido, no cambia. Estamos usando la lengua y estamos usando la ortografía y estamos usando la gramática y estamos usando también el léxico. Simplemente hay que aplicarlo a la plataforma donde comunicamos nuestras noticias. Quizás te haya querido referir a lo que es a la escritura más individual, más social que profesionalmente hablando, ¿no? Porque a veces escribimos con símbolos, con signos, ¿no? Que están haciendo también muy comunes y que ya por muchos los conocemos. Podría ser, en este caso, la diferencia entre la tradicional y la virtual que se usa mucho, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ahora, ahí habría un tema, ¿no? Una idea equivocada es pensar que cuando escribimos en las redes sociales escribimos como me dé la gana, como yo quisiera escribir, como se me antoje. Entonces me olvido de la coma, del punto, de las mayúsculas, me olvido de todo eso. Acentos y todo. Claro, ¿no? El tema de las tildes, acepto por la escritura relajada, informal, donde todo es posible. Y no es así. Escribir en las redes sociales no nos exime de las normas de la ortografía, de la gramática, porque seguimos utilizando la lengua para comunicarnos de manera clara y precisa. Sin embargo, escribir en WhatsApp, por ejemplo, sí es posible olvidarnos de las normas de la ortografía o de la gramática, porque tiene otro contexto. Son dos personas o son un grupo de personas que de manera interna se están comunicando y donde la intención es trasladar lo más posible a la velocidad con que queremos comunicar. Por eso a veces usamos el audio en lugar de los textos, o exageramos, ¿no es cierto?, en la repetición de las vocales para acercar la escritura más a la comunicación oral. Sin embargo, si voy a usar el WhatsApp para la comunicación institucional, para atender a los clientes, a los usuarios,
esta escritura relajada o informal no tendría sentido. Tendría que usar otra vez la escritura formal o la escritura, digamos, como todo el mundo lo va a entender, justamente para garantizar la claridad del mensaje. Claro, perfecto. Porque en todo caso WhatsApp se utiliza de una forma más privada, más coloquial, ¿no? Más amical en todo caso, ¿verdad? Por ejemplo, acá también, bueno, esto ya lo he explicado sobre los nombres propios y sustantivos, pero repito la pregunta. En el caso de los hospitales se escribe con minúscula o mayúscula. Por ejemplo, Hospital Arzobispo Loaiza. O solamente Hospital con minúscula y Arzobispo Loaiza, que es el nombre propio con mayúscula. En este caso sí corresponde escribir la palabra hospital con mayúscula porque la denominación formal, oficial de la institución incorpora la palabra hospital, como también, por ejemplo, podríamos hablar de una universidad, donde la palabra universidad, que es un nombre común, forma parte de la denominación de esta institución. O como también podríamos hablar del nombre de una municipalidad. La palabra municipalidad forma parte del nombre propio de esta institución. O en la misma dinámica podríamos hablar de las comisarías, por ejemplo, si yo voy a usar la palabra comisaría como parte del nombre de la institución, llevará. Entonces todo depende en realidad a qué me estoy refiriendo o cómo en qué contexto estoy escribiendo este mensaje. En el caso concreto de la consulta, corresponde al nombre de una institución, se debe escribir la palabra hospital con mayúscula inicial. Otra pregunta, ¿el modismo inclusivo aplica o no en la ortografía? La forma inclusiva, digamos esto de escribir el masculino y el femenino, está en nuestra gramática. En nuestra gramática tenemos sustantivos para referirnos al femenino y para referirnos al masculino. No es nada nuevo, siempre ha existido y siempre ha estado ahí. El detalle es que no lo hemos usado porque no los necesitábamos, ¿no? Hoy estamos hablando de fiscal, de una fiscal. Y entonces existe la fiscal y existe el fiscal. Pero también existe la fiscala en algunos países de América. En el Perú preferimos usar la fiscal para el femenino. Hablamos del presidente y probablemente en algunos años hablemos de la presidenta, que es válido, pero también es válido la presidente. Entonces, siempre han existido el masculino y el femenino para designar, en el caso de los sustantivos, ¿no? Para referirnos en cuanto al género. Y cuando hemos usado el plural, también en nuestra sociedad se da, ¿no? Por ejemplo, por un tema de respeto decimos damas y caballeros, señoras y señores. Hemos mencionado al plural del femenino y al plural del masculino, porque queremos en nuestra comunicación que esté presente o que se evidencie en esta comunicación. En nuestra lengua, sin embargo, en el plural aparece el masculino, porque el masculino es digamos, un género no marcado y que incluye al femenino. Sin embargo, si alguien quiere duplicar, mencionar el femenino y el masculino, lo puede hacer, está en su derecho. Ahora, eso es efectivo. Correcto, efectivo. Nos ayuda a comunicarnos. Desde mi punto de vista, significa más una especie de una representación simbólica, lo que uno quiere, porque se tiene la idea de incluir cuando se menciona, y en realidad con eso no se resuelve el problema de la inclusión, y con eso no se resuelve el tema de la comunicación. Yo creo que tendríamos, porque es necesario y es justo, y además se debe incluir, nos debemos incluir, deberíamos estar todos, y yo siempre planteo este reto, ¿no? Si queremos incluir, ¿por qué no usamos la lengua para incluir a la comunidad LGTBIQ+? ¿Cómo los mencionaríamos? Entonces ahí empieza el otro debate. Y hay algunos recursos que ortográficamente no tienen sentido, el de combinar letras con el símbolo, como el símbolo de la arroba, por ejemplo, o mezclar letras con la X, ¿no? La consonante X en todos, por ejemplo, o el todes, ¿no? Con la E, ¿no? Le estamos dando un sentido que morfológicamente en nuestra lengua no existe, ¿no? En el caso de los símbolos de la arroba no es posible pronunciar, en el caso de la X no es posible pronunciar, y en el caso de la E
dentro de la norma no se ha planteado de esa forma para referirnos para incluir la A y la O en una sola letra. Probablemente más adelante esto se termine Podría. aceptando. Pero por Por ahora, usos y costumbres también. por ahora esto es lo que tenemos. Además hay que entender que nuestra lengua siempre ha sido un ser vivo. Nosotros los usuarios somos los dueños de esta lengua y tenemos la última palabra frente a esta lengua. Pero también creo que es un espacio y son tiempos donde tenemos que generar debate, pero también generar el sentido a la lengua. Hay que ir más allá de la lengua, ¿no? La lengua por sí, pensar que la lengua va a solucionar este problema es para mí algo cándido. Así como pensar que las leyes van a solucionar los problemas de la sociedad, revisa los 201 años de la historia republicana del Perú y las leyes no han solucionado los problemas de nuestra sociedad. Muy bien. ¿Cuándo se usa comillas simples? Otra pregunta. En el caso de los textos periodísticos, en los titulares de prensa, en lugar de las comillas dobles, tenemos la licencia de usar las comillas simples en los titulares. ¿Por qué? Porque un titular se lee de manera, digamos, de manera limpia. Lo que se busca en un titular es que no existan muchos signos de puntuación. Por ahí están los 2 puntos para delimitar esto que hemos planteado. En un titular no debería, salvo que sea necesario, aparecer una coma por ahí. Y por lo tanto, este uso de las comillas dobles no tienen, digamos, espacio en los titulares de prensa para nosotros los periodistas. Y ahí deberíamos usar las comillas. En el cuerpo, sí tenemos que usar las comillas dobles para las citas textuales, para marcar una palabra malsonante, para marcar alguna palabra que viene de un extranjerismo, que viene del inglés o de cualquier otra lengua, incluso el quechua, dentro del texto escrito en español, si es que no es posible escribirlo con cursiva, para marcar alguna palabra que le estoy dando un sentido, un significado, como por ejemplo de cierta ironía. En esos casos sí tengo que usar las comillas dobles. Ahí tenemos esa licencia. ¿Para qué usar las comillas simples? Según nuestra ortografía, las comillas simples se usan básicamente para enmarcar el significado de una palabra. Tiene un uso metalingüístico. Y en realidad los periodistas no usamos, en la mayoría de las veces no usamos el significado de una palabra en nuestras noticias. Usamos más el tema de las citas textuales y ahí corresponden las comillas dobles. Claro que sí. Y en cuanto a las jergas peruanas, ¿existen reglas? Por ejemplo, si se escriben con mayúsculas o cursivas, es la pregunta. Las cursivas, sí, perdón. Para las jergas, en cuanto a las jergas peruanas, okay. ¿existen reglas? Las palabras malsonantes o llamadas oralmente malas palabras, estas vulgares, los vulgarismos, se marcan con las comillas dobles. Con las cursivas tienen otros usos, ¿no? Por ejemplo, para marcar extranjerismos, para marcar los nombres de los títulos de las obras, de un libro, por ejemplo, el nombre de una canción, el nombre de una película, el nombre de un programa de televisión, de un documental. En esos casos voy a usar la cursiva, o el nombre extenso de una ley, por ejemplo, que va dentro de una oración. Y entonces, cuando no es posible marcar por un tema técnico con cursiva, yo tendré que usar las comillas dobles en reemplazo de las cursivas. Por ejemplo, en las redes sociales. En algunas redes sociales no es posible marcar con cursiva y entonces voy a usar las comillas dobles. Y se preguntaban sobre el caso de las jergas. ¿Existen reglas para ello, para escribir? Las jergas, comillas dobles. Comillas dobles, perfecto. Y los números romanos preguntan, ¿son obligatorios para colocar aniversarios o podemos manejar arábicos? Para los aniversarios se usan los ordinales. Los ordinales son, digamos, usamos los números para indicar orden o secuencia. Entonces, usamos la forma abreviada de los ordinales, es decir, el número expresado en cifras, un punto y la O embolada, ¿no? En la parte superior, para los aniversarios. Tradicionalmente se ha usado el número romano, pero hoy en realidad el número romano no es que, digamos, no es que no se pueda usar,
sino los arábigos, en este caso de los ordinales, tiene mayor presencia. En algunos casos, en algunas ediciones, por ejemplo, de ferias, concursos, etcétera, también se puede usar el cardinal. Es decir, no necesariamente se usa el ordinal, también podemos usar el cardinal. Yo me quedaría más en estos dos espacios que son más sencillos, más fácil de entender porque los usamos de manera más común, y la escritura en número romano no es tan común, ¿no? O sea, está ahí, pero... Como que está en desuso también, ¿no? Claro, como periodistas nos dirigimos a un amplio público, y entonces escribimos justamente para que ese público grande, amplio, heterogéneo, pueda entender nuestros mensajes. Bueno, acá hay una pregunta también, ¿no? Que dice, ¿cómo se abrevia comisaría? Porque algunas comisarías, por ejemplo, en muchas delegaciones policiales y en los patrulleros emplean la abreviatura CIA, que muchos lo hacemos a lo que es compañía. Hay una abreviación para comisarías, para el caso, imagino, de los periodistas policiales, ¿no? Voy a explicar de manera general y luego plantearé el asunto, ¿no? El uso de las abreviaturas corresponde a una necesidad. Las personas somos quienes creamos las abreviaturas. Las personas creamos las abreviaturas, no necesariamente las instituciones. Las instituciones crean siglas o crean acrónimos. Y las personas usamos las abreviaturas de manera personal y luego las compartimos y luego estas abreviaturas se masifican, se aceptan, ¿no? Y las usamos como la abreviatura que corresponde. Para una palabra no hay una sola abreviatura, hay varias abreviaturas. Y hay palabras que no tienen abreviaturas, son casos de abreviaturas que no han sido asentadas, o sea, creadas y aceptadas. Y justamente el caso que me están compartiendo es esa, ¿no? C tilde ya efectivamente es compañía. Pero una abreviatura también puede referirse a varias palabras o a dos palabras. Es decir, una sola abreviatura puede representar dos palabras o incluso tres palabras. En el caso de comisaría, a lo mejor ese es el sentido que le están dando. Pero yo voy a lo otro. ¿Por qué tendríamos que abreviar la palabra comisaría? ¿Cuál sería la necesidad de abreviar la palabra comisaría? ¿No es posible acaso escribir la comisaría en un titular o dentro de la nota? Y entonces acá viene el tema de la ortografía. Las abreviaturas tienen un espacio restringido, un espacio necesario, por ejemplo, en algunos cuadros, por ejemplo, en una tabla Excel, por ejemplo, en alguna infografía tal vez, pero cuando yo escribo un titular, cuando yo escribo un texto, no tengo necesidad de escribir abreviaturas. No es, así como les hablaba que no es adecuado combinar cifras con letras, en un texto no es adecuado combinar abreviaturas con palabras desarrolladas. Yo tendría que optar por las palabras desarrolladas. Sin embargo, si hablo de algún rótulo, por ejemplo, de un tema publicitario, etcétera, podría usar de pronto la abreviatura. Y si la abreviatura se está creando aún, como al parecer es el caso de comisaría, no hay una abreviatura sentada de comisaría. Esta podría ser, digamos, el origen de algo que luego se va a aceptar como tal. Ya aprovechando, Jesús, de tu tiempo, acá también preguntan, hay una sobre la correcta forma de escribir A.M y P.M, antes meridiano, posmeridiano. Ok, bien. Las abreviaturas, en su mayoría llevan un punto. Cada palabra que se abrevia lleva un punto. En el caso de ante meridiem y post meridiem son dos palabras que vienen de latín, que la palabra desarrollada se debe escribir con cursiva. Y la abreviatura de estas dos palabras deben llevar un punto. Entonces, ante meridiem punto, meridiem m punto am, a punto, m punto, post meridiem p punto, meridiem m punto. Un espacio. Entre una palabra y otra palabra, cuando yo escribo de manera completa, yo coloco un espacio, mejor dicho, dejo un espacio. Eso mismo se debe graficar en la abreviatura. A punto, espacio, M punto, ante meridiem. P punto, espacio,
M. Postmeridian. Cada palabra lleva su punto y entre una palabra y otra palabra va un espacio y ese espacio se grafica en la abreviatura. Muy bien. Y bueno, acá la pregunta del millón. Acá la pregunta del millón. ¿Qué libro recomiendas tú para la redacción más óptima de todos los que hoy nos están siguiendo? Sin lugar a dudas, la redacción no se improvisa. Tu libro que se ha convertido casi en un bestseller. Exactamente. La redacción no se improvisa. Es la 4ª edición, aumentada y actualizada. Ah, genial. Y el próximo mes, la noticia es que lo vamos a presentar en México. Se va a la Feria de Guadalajara, se va a publicar allá y se va a distribuir allá y tendremos la oportunidad de llevar ahora a Guadalajara, a México, esta 4ª edición. Pero si me preguntan cómo aprender a dominar estas normas de la ortografía, mi recomendación es leer. Leer. Leer es una forma práctica, natural, amena, cotidiana, para encontrarse con la buena escritura. Leer. La pregunta es, ¿y qué leemos? En realidad debemos escoger muy buenos textos. En el caso nuestro, es una necesidad, además, para, por ejemplo, alimentar o nutrir o trabajar el tema de la creatividad, por ejemplo, para soltar el ritmo. Y yo siempre recomiendo leer poesía. Leer poesía, y periodistas, poetas o poetas periodistas en el Perú, tenemos grandes, de las últimas décadas, y si lo queremos mencionar los más recientes. Leer poesía nos ayuda a encontrar la palabra, a descubrir el sonido, la cadencia, a perfilar el tema de la capacidad de síntesis para los titulares, para los copies, para las publicaciones que hacemos en las redes. Leer periodismo literario, crónicas, perfiles, estas grandes historias que nos permiten a nosotros emocionarnos, conocer historias, transportarnos a lugares, pero también manejar la técnica. Y también leer ficción, ¿no? El periodista debe encontrarse con la ficción, novelas, cuentos. Los grandes escritores han surgido del periodismo y entonces entre el periodismo y la literatura no hay una distancia. En realidad somos escritores y eso es lo que yo planteo siempre en mis talleres de redacción, en este caso periodística. Leer ficción. Leila Guerriero, por ejemplo, es una notable cronista. Ella no estudió periodismo, sin embargo, escribe muy bien y maneja el tema de la investigación y es una maestra del periodismo. Ella dice que para ella sería ya demasiado tarde estudiar periodismo porque estudió en realidad otra carrera y cuando ella reflexiona en sus artículos, señala lo siguiente, ¿no? Que descubrió a ser periodista leyendo ficción y lo único que ella puede recomendar es que los periodistas lean ficción, porque todos los días estamos leyendo, pero textos de no ficción, las notas, los insumos, y es un complemento también encontrarse con los textos de no ficción. Entonces, poesía, periodismo literario, que es no ficción, y complementamos con ficción, novelas, cuentos. Leer todos los días nos ayudará a encontrarnos con la escritura, con el sentido de la vida, motivar el tema de la creatividad y ver las noticias también de este otro ángulo, porque también los periodistas terminamos enfocando todas las noticias bajo un mismo esquema, bajo una misma mirada, y si nosotros leemos tendremos una mirada distinta de lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas.